Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bienvenido a Fides. John, un gusto saludarte, un saludo a toda la audiencia de Fides. Bueno, bienvenido. Primero, y te lo dije en el canal de televisión, estás re flaco, te ves muy bien, te ves muy bien. Y celebramos tu vida, sobre Siguiendo todo. tu ejemplo, hermano querido. ¿Perdón? Siguiendo tu Ah, ejemplo. gracias, Vida sí. sana. Solamente ensaladita, Sebastián. Sí. Pues Sebastián, ¿vas a ser ministro? ¿No vas a ser ministro de comunicación? Contame un poquito. No, ya este año me tocó hacerme cargo de todo esto y ahora toca un poquito de familia también. ¿No te han dicho? ¿No quieres ser ministro? ¿No te llamaron para hacerlo, Sebastián? No, yo creo que están organizando todavía un gabinete que tiene que ser muy austero, que tiene, es un momento de mucha crítica muy grande, superior al 10% de un presupuesto de más o menos 30.000 millones, hay 3.000 millones y pico de déficit. Hay que tratar de buscar algunas alternativas como sustitución de importaciones, pero eso tiene que ir acompañado necesariamente de austeridad, ¿no? Entonces, imagino que no sería una muy buena idea reponer ministerios como el de comunicación, por ejemplo. Bien, Sebastián. Esta primera pregunta, porque claro, todo el mundo habla de quiénes serían los próximos ministros en el gabinete, ¿no? Te puedo preguntar, claro, yo sé lo que me vas a responder, Sebastián, me va a decir, el presidente es el que elija a los colaboradores, algo así, pero si te animas a darme algunos nombres, por lo menos de los cercanos que podrían ser ministros en este próximo gobierno, Sebastián. No, no me atrevo porque honestamente, desde que acabó la campaña, volví ayer un poco a agarrar vocería, pero traté de estar unos 8 o 10 días todo el tiempo paseando con los hijos, tratando de dar vueltas, bicicletita, cerro, tratando un poco de recuperar un año de campaña. Es bien intenso y deja una sensación de vacío, de familia muy, muy grande que he tratado de llenar quería llenar estas 3, 4 semanas que quedan todavía. Y bueno, no se ha podido dar, tengo que volver ayer a los medios, pero un poquito la vocación principal es esa. Entonces no estoy hablando, no sé bien, pero sé que hay muchos sectores empresariales, productivos, políticos, sociales, que están sugiriendo nombres para todo, no solamente en su sector, y seguramente Lucho, que es una persona cuya naturaleza es escuchar mucho, está escuchando, está viendo, está conociendo gente interesante, perfiles interesantes. Hemos restablecido ya la comunicación, parece que lo vamos a hacer por teléfono nomás. Este tema del video es el más buscado, Sebastián Michel. Claro, me imagino toda la gente y los medios que quieren hablar contigo como vocero del MAS esta mañana y te agradecemos la preferencia, Sebastián Confides. ¿Nos escuchas bien? Escucho muy bien, sí. Perfecto. Sebastián, vamos a este punto. El tema de los 2 tercios. Uh-huh. El tema de esta eliminación de los 2 tercios para esta explicación que se ha dado será para muchos temas, pero no dicen para importantes como nombramiento de autoridades, embajadores o defensor del pueblo, por ejemplo. Así hemos entendido la explicación del MAS, ¿verdad? Sí, o sea, eh, cuando yo vi el tema en la agenda mediática, cuando vi que ambas cámaras habían resuelto ajustar sus reglamentos, la información que teníamos era que la Constitución te pide con mucha claridad que varios temas, leyes especiales, leyes de autonomía, nombramientos de autoridades, defensor del pueblo, Tribunal Supremo Electoral, reglamentación específica, convenios internacionales, interpelaciones, juicios de responsabilidades, todo eso te pide que sea por 2 tercios, temas importantes para la estructura misma del país. Entonces, eso en el reglamento se mantiene en 2 tercios. Yo pensé que todo eso que te pedía 2 tercios lo habían vuelto mayoría absoluta. Yo mismo me alarmé y pedí en ese momento para ver qué estaba pasando. Entonces, después ya respiramos con mucha tranquilidad de saber que no, que lo que estaba pasando era una adecuación de colocar en el reglamento lo que dice la Constitución.
Entonces el reglamento ahora, todo lo que la Constitución te dice que tiene como requisito 2/3, en el reglamento también está como 2/3, y la Constitución te dice que son cosas que necesitan ser expeditas, velocidad, qué sé yo, contratos para empresas, contratos para empréstitos, para generar inversión del Estado y generar mucho empleo, autorización para créditos y de entregar bonos a la gente. Todo eso se hace por mayoría absoluta. Todo eso que tiene que ver con la necesidad de la gente, sacar funciones urgentes y que no tiene mucho tiempo de debate y que no hace mismo, que no afecta a la esencia misma del Estado, todo eso va saliendo de una forma mucho más expedita. Entonces lo que ha habido es una adecuación muy clara de la Constitución. Es decir, lo que la Constitución te pide que se haga con 2/3, el reglamento también lo tenga así. Y lo que la Constitución te dice que hay que hacerlo para que sea mucho más expedito, para generar empleo, para salir de la crisis, que necesita mayoría absoluta, vaya a la mayoría absoluta. Eso ha pasado, y ayer, debatiendo un poco con Juan del Granado, veíamos eso. Yo decía, bueno, yo me asusté porque pensé que estaban planteando alguna inconstitucionalidad, ilegalidad. Entonces, al final dijo, no voy a forzar un tema de inconstitucionalidad, pero sí podría contenerse en este reglamento una visión que se dé un poco más de fuerza a la minoría a la que le toca fiscalizar, que tenga derechos de veto, de poder vetar alguna ley, de poder frenar alguna ley, o de poder poner su visión en la ley. Entonces eso sí es un tema de debate, que como es un reglamento simple, se puede cambiar de aquí a 2 semanas, de aquí a un año, si no funciona, si funciona, pero lo importante es que las leyes sirvan para dar respuesta a los problemas de la gente. Entonces, yo creo que ahí no hay un mayor problema. El problema hubiera estado si se hubiera estado queriendo cometer la ilegalidad de modificar un precepto constitucional de leyes, un catálogo de leyes y de normas y de decisiones legislativas que te requiere 2/3, que uno la vuelva de mayoría absoluta con un simple reglamento. Eso hubiera sido catastrófico. A ver, ¿se entiende? Todo el mundo coincide que no es así. Sebastián, aquí hay un primer punto muy importante. Uh-huh. Y el primero es la desconfianza por cómo el rodillo parlamentario del MAS ha funcionado durante los últimos años de gobierno a la cabeza de Evo Morales. Y la sensación, que no es solo una sensación, es una certeza además, de la arrolladora aplanadora de los 2/3 para aprobar una serie de normas en el país. La gente en este momento levanta su voz de protesta y dice, igualito va a ser ahora. O sea, ya no va a ser una aplanadora de 2/3 porque como no los tienen, ahora va a ser una aplanadora de la mayoría. Y que se quiere disfrazar el tema de lo importante va a ser por los 2/3, cuando en el paquete de lo que se trata de hacer ver como menos importante, van a haber normas y leyes que van a cambiar la vida de bolivianas y bolivianos. Sebastián. Sí, claro. Dos cosas importantes. Primero, es llegar a un acuerdo, porque no podemos saltar ese acuerdo si no sabemos, si no reconocemos que hay legalidad y hay constitucionalidad. Ayer en la mañana, Carlos Mesa, en una actitud de mal perdedor, hizo una pataleta y anunció que no iba a ir a la posesión que no se modificaba. Después se dio cuenta que él tiene un rol fiscalizador, que tiene varios diputados que son fiscalizadores, y anunció que iba a hacer una acción de constitucionalidad. Me parece que ese es un punto central. Una consulta de constitucionalidad es lo primero que debíamos agotar, porque no hay que ir a estos debates con falsedades, no hay que ir a debates con falsos preceptos que intoxiquen a la sociedad. Porque cuando yo vi eso en un primer momento, yo mismo dije, yo estoy en contra de esto, a ver qué pasa. Después me di cuenta que yo estaba siendo engañado, que estaban lanzando un mensaje que no es cierto. Si no tenemos un concepto, primero un consenso, de que hay un problema de constitucionalidad y legalidad, es difícil pasar al segundo paso, de ver cómo se llega a un pacto político que le permita a la minoría tener derecho a veto, ¿no? De que si ellos no aceptan, no salga ninguna ley, por más que la Constitución diga que se aprueba por mayoría, entregarles a ellos el derecho a veto, y que si ellos no están de acuerdo, no se apruebe ninguna ley. Eso no podemos discutir si es bueno o es malo, pero primero tenemos que salir del tema de que es un tema de golpe, de que es un tema de ruptura de institucionalidad y de que está enmarcado plenamente en lo que es la Constitución.
Si tenemos este consenso, por supuesto es más fácil llegar a desarrollar un diálogo para ver cómo la oposición tiene mejores cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando tú me planteas, la sociedad está alarmada, está alborotada, ¿no? Yo te puedo garantizar que ese es un error que ya cometió la oposición durante la campaña. Pensar que la campaña se trataba de quién ofende más al MAS, de quién perjudica más al MAS, de quién garantiza que el MAS no vuelve, de quién jura que no dejará volver al MAS, cuando la gente quería escuchar salidas para la crisis, salidas para el desempleo, salidas para lograr estabilidad. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Te garantizo que si tú haces un grupo focal o tú puedes poner una cámara en la mesa de cada boliviano, no están preocupados de cómo el reglamento de debate le permite a la oposición que pueda vetar las leyes que el MAS quiera sacar durante 5 años. Te garantizo que la gente está más preocupada de que ojalá salgan las leyes expeditas a contratar una gran obra y es que Sebastián, 20.000 empleos con todo el efecto cascada. Sebastián, no depende de dónde hagas ese grupo focal. En el país. ¿Lo hagas con el 57% que apoyó al MAS o lo hagas con ese 43% de la otra Bolivia que hay? Porque no podemos desconocer que hay 2 Bolivias. Sí, estamos divididos en este momento, Sebastián. Pero yo te aseguro que lo que está en ese otro 43% es, y ahora va a funcionar el rodillo de la mayoría. ¿Y dónde quedamos la voz de ese otro 47 o 43%? Eso se están preguntando. Nos reducen simplemente a raíz de sus representantes en el Parlamento, resultado de una votación, a ser simples escuchas o simples hombres y mujeres de medidas de protesta y el MAS le va a seguir metiendo. Esa es la preocupación que viene por la experiencia de los otros años con Evo Morales, Sebastián. En otras palabras, lo que te pregunto es, ¿qué tanta confianza podemos tener hoy de que esta señal que se está dando al país no sea utilizada como en los otros años a la cabeza de Evo Morales para imponer lo que quieren? A ver, es que eso es la democracia, John. A ver, es importante saber que no es 2/3 del MAS, es 2/3 de parlamentarios que han sido elegidos directamente por colaboraciones nominales, gente que ha entrado en plancha también, pero que representan la diversidad del país. Han sido 2/3 que han sido producto de la democracia, no producto de un arbitrio, no producto de una imposición y no producto de la violencia, ni un desconocimiento de urnas, ni de matanza de sectores, nada. Ha sido producto de una decisión de la mayoría de la gente. Eso es un elemento central para entender. Segundo, es bueno entender que hoy también hay una decisión de que le da al MAS una mayoría para avanzar en los temas normales, recurrentes, básicos, como dice la Constitución, con mayoría, pero le quita al MAS las cosas importantes, nombramientos de autoridades y otro tipo de catálogos de competencias en los que se necesitan 2/3. Entonces, 2/3 va a seguir existiendo para cosas más importantes y, como dice la Constitución, para otro tipo de leyes va a ser suficiente la mayoría absoluta. Y eso es bueno, porque la gente ha apostado por un clima de estabilidad, por un clima de reencuentro y por salir de la crisis y generar empleo. La gente quiere este escenario. La gente que cree que con un reglamento va a movilizar, va a volver a la inestabilidad para que sigan sin abrirse los almacenes, sigan sin abriéndose los comercios, los negocios, las inversiones, las construcciones, estamos totalmente equivocados. La gente quiere paz. Y la gente te dice, hay una constitución, respetémosla. Eso es lo que habíamos pedido como institucionalidad. Eso es lo que la gente reclamaba, que se cumpla la constitución. Claro. Y la constitución te dice eso, que hay leyes que se aprueban con mayoría absoluta. Y hay leyes que se aprueban con 2/3. Yo no Sebastián, entiendo... está bien. Se reconoce que ustedes están apoyados por la Constitución, que la Constitución lo dice, que hay aprobación por mayoría. Pero a ver, ¿cómo creer en esas promesas de que va a haber estabilidad y paz con los recuerdos de lo que fue
esos 2/3, ok, legítimamente conseguidos, pero de los cuales abusaron, Sebastián. Por ejemplo, Evo Morales propone ley contra la mentira, ¿ok? Si no se hacían movilizaciones, si el otro lado que no estaba de acuerdo no se quejaba, eso hubiera ido. ¿Qué tal una idea maquiavélica como esa, de una ley de la mentira, por ejemplo? A esto me voy. ¿Podemos confiar en que va a ser diferente? ¿Que no va a ser como ha sido 14 años? Esa desconfianza llama a no creer, a desconfiar en lo que está pasando y a preocupar a varios sectores de la sociedad que lo que viene va a ser igual que antes, que va a haber imposición, que va a haber abuso, que va a haber rodillo. Por eso te pregunto, Sebastián, ¿cómo podemos creer que van a ir a ofrecer estabilidad y paz cuando le están cerrando las puertas en lo que dice son temas menos importantes a la otra mitad del país en su palabra en el Parlamento? Sí, John, lo que tú dices precisamente es importante por eso. A ver, ¿qué hemos tenido este año? Hemos tenido el nombramiento de su yerno como embajador ante Naciones Unidas para que ande por todas partes haciendo negociados. Con esta norma va a tener que ser aprobado por mayoría en el Congreso, la Asamblea. Ejemplo, tenemos un militar que era número 19, que no merecía ascender a general, pero que aparece segundo en la lista. Lo haces por decreto con un vacío gigante. Hoy día la gente está mandando, se ha puesto una estrella, pero no firma nada. Usted vaya a ver si hay un general que está firmando algo como general, de esos generales que han ascendido por decreto. Esa falta de institucionalidad es la que no podemos permitir. Ahora queda claro que se va a elegir por mayoría. Eso es lo que va a dar certidumbre a la gente. Es lo que va a dar estabilidad. No hay que equivocarse, John. La gente que está pretendiendo movilizar con esto es gente que está desconociendo la Constitución. La Constitución te plantea que se puede hacer eso. Quizás se puede dar algunos mecanismos más, pero cuando dicen esto y esto es simple, se escucha, no. Precisamente los reglamentos de debate son para eso, para tener el derecho de plantear un tema, de que toda la gente tenga derecho a un tiempo de palabra, a generar opinión pública sobre eso, a tratar de aglutinar a la sociedad en torno a eso. También tiene derecho a pedir una verificación nominal de voto, tiene derecho a pedir argumentación de voto, y seguramente al final tendrá que ir al voto. Pero lo que se plantea, lo que tú me planteas, y está bien como un principio general, de que esa minoría no quede al margen, que no puede ser esa minoría el candado para ir adelante las cosas. ¿O no te parece correcto eso? ¿O te parece que lo correcto sea que el que ha sacado minoría sea el que pueda vetar? Bueno, yo soy minoría, pero te veto cualquier intención. Y una mayoría frustrada de 55% que necesita un empréstito para que se pague un bono, necesita un empréstito para contratar una gran carretera y genere empleo, que necesita una ley para que se rebaje el crédito y pueda ser más accesible para que se active la construcción, una ley de la normalidad para que una vez salga, o podemos seguir también en esta cuarentena tan asfixiante para toda la vida, porque si a esta minoría se ocurre que no hay que cambiar ninguna ley, podemos seguir así. Eso tampoco es lo correcto. Ahora, es un reglamento. Si este reglamento hace que alguien se sienta realmente mal, que se plantee. Porque la oposición se acostumbró a decir no, 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 hacer chantajes y pataletas, no voy a ir a la posesión, pero nunca hacen una alternativa, que presenten un reglamento que parezca coherente, que le permita a la mayoría que ha dado la población sacar leyes y que les permite a ellos fiscalizar. Sebastián, es que el otro lado tampoco tiene los 2/3 para cambiar el reglamento después. Y te entiendo y te doy la razón. Y valoro mucho que Sebastián sea un hombre abierto para hablar de estas cosas, ¿no? Porque hay cada recalcitrante cuando le planteas estos temas. Te agradezco mucho, Sebastián, tu apertura para hablar de estos temas, que tiene que plantearse también de esa manera. A ver, Sebastián, hay que respetar el resultado de las elecciones. El MAS ha ganado y debemos respetarlo. Y a quienes no les gusta el MAS, tienen que respetar el gobierno que viene, porque ese es el juego de la democracia, ¿verdad? Ok, principio básico. Pero de las urnas también sale un mandato. Sale un mandato de una Bolivia dividida. Y dicen, la otra parte, la que ha perdido, también tiene que ser escuchada.
Y entonces lo que se siente con esto es que su voz no va a ser escuchada. Ok, le darán la palabra, pero alguien vendrá y dirá, suficiente discusión, aprobado, ¿no? O dirán, hoy para el otro lado, este tema también es importante que lo traten. Y de repente vendrá una mayoría y dirá, cambiamos los temas para tratar en la asamblea. Eso es lo que teme la gente en este momento. ¿Por qué no dar señales de que esa otra Bolivia también va a ser escuchada en aras de lo que tú propones como estabilidad y paz? Excelente pregunta, John. No es vetando. O sea, en el Parlamento justamente hay que hablar, hay que debatir, hay que charlar. Entonces, si te parece que el presente reglamento va a ser abusivo y que en cuanto se proponga se haga suficiente discusión, que se plantee que no puede haber suficiente discusión sin algo, que presente un reglamento alternativo, que digan, a cualquier ley tiene que haber, cualquier parlamentario que quiera discutir tiene derecho a una media hora más 10 minutos de respuesta si es que alguien le contrapone. Que se debata más, que se planteen mejores ideas, por supuesto que sí, pero a mí me parece peligroso que a la minoría se le otorgue el derecho a veto. Y ese derecho a veto sería peligrosísimo porque estarías a merced de la minoría y no de la mayoría. Y ahí sí había una frustración muy grande porque hay una necesidad de salir de la crisis. Entonces, se puede llegar a escenarios donde lo que tú dices es cierto. A mí me parecía horrible que se plantee una ley y una sensación de abuso, plantea el presidente de una asamblea, planteo suficiente discusión, pero no se ha discutido, siempre tengo derecho. Eso sería horrible. O sea, que se incorpore en el reglamento que jamás se puede plantear suficiente discusión sin que todos los parlamentarios que se hayan anotado hagan uso de, no sé, 30 minutos. Pongamos cuánto es lo razonable para explicar algo, 20, 15, 30. Y tengamos la paciencia de escuchar 3, 4, 5 días una ley. Finalmente para eso están, para trabajar tiempo y materia. En este tipo de cosas donde hay que escucharse, sí, pero también tendremos la esencia de lo que es la democracia. Que se respete un poco lo que dice la mayoría y se adecúen las cosas a lo que dice la Constitución. No queramos forzar más allá de los límites de la Constitución y dejemos que el país salga de la crisis esta vez. Después podemos jugar al empantanamiento. Pero tiene razón, es tiene importante razón. que la oposición plantee una alternativa a esto. No solamente sea no, consigna, aprovecho eso y me sumo a la lógica de los que están de rodillas en la puerta del cuartel pidiendo un gobierno militar, policial, cívico, no sé qué más tenía, eran 4 cosas, pero creo que es importante que no se vuelva o no se use esas cosas de excusa para generar más inestabilidad. La estabilidad hoy día es un patrimonio para salir de la crisis, ya ni siquiera es un patrimonio para vivir en paz y ir a circular y pasarla bien. Hoy es fundamental para generar empleo y salir de la crisis. La gente no va a apostar, la gente si siente que estamos en ánimo de guerra, va a seguir en economía de guerra, va a seguir guardando, no va a empezar a gastar. Necesitamos un país que vuelva a invertir, que vuelva a gastar, que la gente vuelva a salir con su ahorrito a consumir sopita, salteña, pollos, que vaya en taxi y le pague al maestrito. Necesitamos volver a la vida normal, toda la gente empieza a ganar de a poquito, la rueda empieza a girar de a poco. Entonces, para eso necesitamos este clima de estabilidad. Así es. Sebastián, tienes razón, porque nadie quiere tampoco una oposición que se oponga por oponérselo, ¿eh? Nadie quiere esa oposición, definitivamente. Me acabas de preguntar y me parece, ¿te parece que será abusivo? La respuesta es sí. Parece que va a ser abusivo. Ese es el tema que está llevando a la gente a protestar en este momento, Sebastián. Ahora, claro, me hablas de un veto a las minorías. Y tienes toda la razón, no se trata de vetar a las minorías también tienen ese derecho, ¿no es cierto? Pero sí, el hecho de que esa minoría quiera entorpecer, no sea contributiva, sea una posición, no sé, demasiado trancadora, por decirlo así, de lo que se quiera hacer en la Asamblea, también yo creo que va a ser demandado por el pueblo boliviano. Porque como tú dices, todo el mundo quiere estabilidad, crecimiento y paz, pero es que, Sebastián, ese es el juego de la democracia. El juego de la democracia es dejar hablar al otro. Si el otro bloquea, el trabajo de la democracia está en ver los mecanismos para convencer al otro, para hacerle ver que esto es posible. Y si no entiende ese político que representa al pueblo, bueno, el pueblo lo va a demandar. Ese es el juego de la democracia.
El juego de la democracia es dejar al otro participar y hacerlo partícipe de las decisiones en busca John, de esa estabilidad y paz. y ahí es importante entender una cosa. Va a haber proyectos de ley que se van a poner en consideración. Lo importante es que todo el mundo pueda pronunciarse y tomar su posición a favor o en contra de esta ley. Cuando hay 2/3, va a seguir habiendo 2/3. Quizá ya no solamente del MAS, sino va a tener que construir. Para lograr un defensor del pueblo tendrás que ponerte de acuerdo con las otras fuerzas políticas y buscar una persona idónea para que ocupe esto. Cuando busques vocales para el Tribunal Supremo Electoral tendrás que sentarte con todas las fuerzas para buscar personas idóneas. Todo lo que requiere 2/3 va a seguir siendo 2/3. Algunas cosas no. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, de que no pueda pronunciarse, de que no se debata, de que no se discute, sería un error catastrófico. Aún así, tú me dices, tiene que tener control de veto. ¿Y sabes dónde está el control de veto? Está en la constitucionalidad. Cualquier ley puede ser recurrida de inconstitucionalidad, abstracta o concreta, ante el tribunal. Y hay ahí una cosa que se llama la legitimación activa, la legitimación importante, que tú seas interesado. Y no cualquiera puede recurrir de inconstitucionalidad un proyecto de ley. Tiene que ser necesariamente un asambleísta. Y ahí está el esfuerzo de trabajo de los asambleístas de oposición de llevar a una consulta, si este es más proactivo, o a una inconstitucionalidad para cerrarla. También está las dos cámaras, también hay pesos y contrapesos en eso. Y está también la opinión pública. Entonces, por eso es importante el debate, porque en el debate se va a conformar la opinión pública. Si hay algún problema en esta norma que esté evitando el debate, pues habrá que tratar en la siguiente legislatura, que asumirá en los siguientes días, de que pueda tener su espacio y ahí se pueda llegar a un gran acuerdo. Entonces, eso es importante. A mí no me gustaría que una asamblea que permanentemente plantea suficiente discusión. Nunca es suficiente discusión. Exacto. Entonces, si hay que cambiar eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero como te digo, que la minoría vote lo que la mayoría del pueblo ha decidido, me parecería una cosa poco sana para la democracia. De que la mayoría sea presa de una minoría. Eso no es sano para la democracia. Pero tampoco es sano que no se permita el debate. El debate tiene que agotarse cuando se agota, ¿no? Y habrá que poner esos límites. O sea, Sebastián, jamás se plantea suficiente discusión hasta que cada parlamentario que se anote no haya hablado 30 minutos. Y una ley durará 7 días en aprobarse, pero así es la democracia. Bien. Sebastián, ahora, por último, tratarle de explicar a la gente que los temas importantes van a seguir teniendo 2/3 y los otros temas menos importantes no. Está bien, la Constitución lo establece. La democracia por el país es respeto a la Constitución política del Estado, pero toda ley es perfectible en el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Sebastián, esta división que se hace entre lo más importante y lo no importante, creo que no es correcta. Porque dentro de este paquete que se explica como lo no importante y que no va a tener necesidad de ser aprobado por 2/3, da la impresión de que el MAS va a meter todo lo que quiere, excepto esos otros esos temas por 2/3. Todos los temas que quiere, los va a meter y los va a aprobar, porque va a tener la mayoría. Esa es la sensación que hay en la gente en este momento, Sebastián. Es bueno que lo plantees porque la gente tiene que saber. Ejemplo, todo lo que tiene que ver al régimen autonómico, la ley de autonomía, todo esto no se puede tocar sin 2/3, y mucho menos sin un consenso. Entonces, ahí yo le pido que no hay problema. Nunca he planteado como cosas no importantes. Todo lo que entra a una ley es importante, pero hay cosas que son más importantes, más delicadas y que pueden generar conflictos nacionales. Hay conflictos latentes en materia regional, hay conflictos latentes en convenios internacionales, porque tenemos unos antecedentes de entrega de la soberanía muy fuertes. Por eso todo lo que tiene que ver con convenios internacionales se lleva a 2/3. Entonces, todo lo que es importante para algunos sectores del país, lo regional, para otros sectores el tema de la soberanía, todas esas cosas que te pueden generar un conflicto interno en el país, están garantizadas por 2/3. Los nombramientos de autoridades. Ya no vas a poder tener ninguna autoridad que no sea un acuerdo de todos los frentes. No vas a poder tener Tribunal Supremo Electoral, no vas a poder tener magistrados, no vas a poder tener nada
que no sea por 2/3. Todos los nombramientos son por 2/3. No se puede enjuiciar a ningún presidente si no es con 2/3. O sea, tiene que haber realmente un consenso por los juicios de responsabilidades de 2/3. No va a ser solamente una simple mayoría la que puede llevar a alguien a ser enjuiciado. Entonces, esas cosas hay que valorarlas como positivas. Y las otras cosas que tienen que ver con presupuestos generales, qué sé yo, tendrán que pasar nomás a la mayoría absoluta, que es lo que dice la democracia, ¿no? Sebastián, en el caso de la aprobación de los ascensos de las Fuerzas Armadas y la policía, a ver, hay mucha tela para cortar en estos temas. Primero, estamos de acuerdo con una revisión a fondo y un saneamiento de lo que han sido y la forma además de que en la policía y en las Fuerzas Armadas asciendan. ¿Qué nos da la garantía de que solo con la mayoría los generales que van a ascender no van a tener que pasar por el filtro de yo amo al más? Precisamente para eso es. El reglamento está planteando de que tiene que haber una ley de ascensos, tiene que haber algún procedimiento, cómo se califica y se llega a ese puntaje, cómo lo asimila el Ministerio de Defensa y cómo el gobierno lo manda. ¿Por qué es importante? Porque ahí es una cosa fundamental para el país. Estamos depositando en un grupo de gente el poder, la facultad exclusiva de estar armados, de tener armas, y eso tiene que tener una reglamentación y definir sobre lo otro. Tenemos malos antecedentes nosotros con Fuerzas Armadas y golpes de Estado, por eso es importante que la carrera militar llegue normal hasta coronel, y el generalato tiene que ser una decisión de pesos y contrapesos de los órganos del Estado, para ver que la gente que llegue ahí no sea como en el siglo XIX, el que mataba a los otros generales llegaba a general y luego a presidente. Entonces, ¿qué hemos tenido este año? Un peligrosísimo antecedente de nombrar generales por decreto. Ahí sí hay un peligro, porque es una persona con la gente que ella nombra que toma la decisión de algo tan importante como el generalato. Ahora el generalato ya queda claro que tiene que ser establecido por ley y que va a ser por mayoría absoluta, para evitar precisamente que en algún momento se vuelva un tema de extorsión, de presión, de chantaje político y de un besamanos continuo. Basta que tengan una carrera militar y de que no llegue a general el que era 19, sino el que estaba en 1, 2, 3, 4, 5 de la aviación, entrará, no el que estaba noveno. Entrará 1, 2, 3, 4, 5 de la naval, no el que estaba 12avo. Ahora ha pasado algo así. Hay un descontento muy grande en las Fuerzas Armadas. Si usted no puede liberar, no puede decirlo públicamente, pues usted tiene algún amigo de lo que ha pasado hoy día y le pregunta qué está pasando con esos generales que han sido ascendidos por decreto. Hoy día no pueden firmar. Un montón de cosas y contratos que ellos tienen están en el veremos. Hay una sensación de inestabilidad. No van a poder comprar material de seguridad necesario. O sea, es complicado lo que ha pasado. Por eso es importante que les dé certidumbre también a las Fuerzas Armadas de cuál es el camino, porque no anden viendo en cada gobierno un camino diferente. Eso es muy importante lo que plantea, y también este reglamento así lo contempla. Ahora, ¿me caso con el reglamento? Para nada. Si hay que modificarlo para que haya un mejor clima, sí, pero siempre sabiendo lo que tú mismo decías, John, de que este de decreto no hay una ruptura de la institucionalidad, no hay una ruptura de la legalidad ni de la constitucionalidad. Entendiendo eso, es fácil que podamos ir más allá para ver qué puede ser mejor, qué puede darte un clima de mayor estabilidad, qué puede darte un clima de mayor confianza, que no signifique que la oposición está silenciada y muerta, lo que tampoco significa que la mayoría tiene un veto y una espada de Damocles de la minoría. Sí. Sebastián, para nadie es un secreto que para ser general hay que congraciarse con el poder de turno, ¿no? Hay que congraciarse. Pero no ha sido un ejemplo, digamos, de otro país, ha sido el ejemplo del gobierno de MAS y de Evo Morales, quien ha tenido prácticamente el manejo de policía y fuerzas armadas con generales que han estado congraciados con el poder. Y tú me estás diciendo que no va a ser así, que lo que ustedes quieren es realmente respetar, aparte de la institucionalidad, a verdaderos hombres y mujeres que tengan mérito, que no tengan manchado su carrera policial o militar, y que sean los mejores hombres para nombrar generales en la policía y en las Fuerzas Armadas.
generales que además tengan el respeto de su institucionalidad como Fuerzas Armadas y Policía. Esto lo tomo de lo que me acabas de decir. Eso tendría que ser una pregunta a gente de las Fuerzas Armadas, y ahí no podría defender porque no tendría cómo. Tú tienes que preguntar, tal general que ha sido el 2012, el 2011, el 2010, el 2009, ¿era un tipo que no tenía méritos o tenía méritos? Preguntar, ¿en verdad era el uno o no era el uno? ¿O ha llegado truchado del comando de las Fuerzas Armadas? Porque eso sale desde el comando mismo. Habrá que preguntar ahí si alguien ha truchado algo, pero que yo recuerde, todos los últimos años, desde el primero que hubo un salto de generación, siempre se ha hecho con el primero de curso. Se ha respetado el orden y esto debía ser siempre. Me parece que eso es fundamental. Sí, ya sí. tendrán afinidad, no tendrán afinidad, les gustará, no les gustará algo, pero ahí hay que tener esta, yo diría, certidumbre, ¿no? Sí. Y que yo recuerde. Pero bueno, lo que quieren ustedes es darle certidumbre a esos nombramientos, Sebastián. Eso saco de lo que tú me has dicho. Sí, claro. Pues es importante que la ley establezca que llega a la lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entra para un contrapeso y se apruebe. Y máximo ahí, en esa mayoría, habrá, bueno, el señor tiene esto, ¿no? O sea, eso es inconcebible, se debatirá. Pero la lógica es que los mejores alumnos, los mejores de curso, sean los que atiendan siempre. Eso Así tiene es. que ser un principio de aquí en adelante. Así es. Sebastián, lo último, en estos 30 segundos. A ver, quisiera resumir todo lo que nos estás queriendo decir en tu entendimiento. Y creo ser justo al tener un final con esta conclusión. Tú me estás diciendo, ¿queremos hacer las cosas bien? Esperen. ¿Ese es el resumen? El resumen es, queremos que las cosas que no están bien en el país se terminen de ajustar. Y la mejor forma de ajustar es cumpliendo las leyes. Y ahí eso es algo fundamental. Gracias, Sebastián, te agradezco. Mira que nos hemos comido casi 50 minutos en esta entrevista, pero vale la pena, vale la pena. Y te agradezco mucho la apertura para recibir las preguntas, para tener la paciencia además de responderlas. Te mando un abrazo, Sebastián. Otro grande, John, un gusto saludarte y a toda tu audiencia. Sebastián Michel, vocero de MAS, con nosotros en todo este tiempo. Saque sus propias conclusiones. Nosotros hacemos las preguntas tomando la temperatura de lo que se está viviendo en la sociedad en este momento. Puede opinar en el streaming también. Estamos leyendo todas las opiniones que